¿Dónde comienza la vida? ¿En una célula? ¿En una neurona? La vida comienza en Cayetano. Crea soluciones. Genera la Big Data. Abre nuevos caminos. Y encuentra una cura en la investigación. La vida se cultiva en la naturaleza. Se estudia en sociedad. En ella aprendemos. Nos alimentamos. Nos entendemos. ¿Qué nos hace diferentes? La investigación. Y la innovación. Somos una universidad líder. Sabemos lo que hacemos. Lo hacemos hace más de 50 años. Y en esta nueva normalidad, Nuestra pasión es el cambio. y los nuevos retos. Marca tu historia Marca la historia en Cayetano. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Descubre Cayetano, talleres virtuales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad tenemos el taller de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. El tema a tratar es el análisis de azúcar en la sangre. Damos la bienvenida a la magíster Judith Yali Rivera. Ella es licenciada tecnólogo médico con especialidad en laboratorio clínico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es magíster en microbiología aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es consultora externa de la Organización Panamericana de la Salud. También es asesor científico externo en microbiología y biología molecular de la empresa CIMED Perú y es docente de nuestra institución. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Paul. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un poco sobre el tema de lo que es el análisis de sangre. Así que voy a compartir mi pantalla en este momento. Un momentito. Ok. Listo. Ok, chicos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, como les iba diciendo. No me quiere hacer caso. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre el taller de análisis de azúcar en la sangre. Creo que todos ustedes lo han escuchado más o menos correspondiente qué es la glucosa o la famosa diabetes, que es algo muy, muy común que se ha podido ver en estos tiempos y creo que casi todos podemos saber que algún familiar o algún conocido, algún vecino, tío,
amigo puede tener esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es como tecnólogos médicos? ¿Qué nosotros analizamos? ¿Qué vemos en el día a día? Es justamente esto, el análisis de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué cosa es esta prueba? Ustedes se preguntarán. ¿Qué es lo que vamos a medir cuando decimos voy a analizar azúcar en la sangre? Cuando yo digo voy a analizar azúcar en la sangre, voy a analizar la glucosa. ¿Y cómo analizo esto? Esto lo analizo en una muestra de sangre. Y entonces yo digo, ¿pero la glucosa qué? ¿Me hace mal entonces? Todo se preguntará. Bueno, cuando esta se encuentra en muchas cantidades dentro de la sangre, ocasiona la famosa enfermedad de la diabetes. Pero antes de llegar ahí, vamos a explicar un poquito qué cosa es la glucosa, cómo se forma dentro de nosotros, para qué nos sirve, cuáles son las hormonas que regulan la glucosa y obviamente las enfermedades y algunos síntomas que podemos detectar, ¿sí? Y finalizando esta exposición, vamos a tomar un poquito, me van a acompañar todos ustedes a tomarme la prueba de la glucosa, justamente, usando un equipito que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, el análisis de azúcar en sangre viene a ser analizar la glucosa en sangre. ¿Y qué cosa es la glucosa? La glucosa es una fuente muy importante de energía que toda la mayoría de las células en nuestro organismo las necesita. Entonces, y obviamente el cerebro. La glucosa es una base fundamental de los carbohidratos y de todas las cosas ricas que deseamos. O sea, todo lo que nosotros comemos, carbohidratos, pan, el postrecito, todo lo que nosotros queramos comer tiene glucosa, tiene mucho glucosa, especialmente las cosas más ricas, esas son las que tienen más glucosa todavía. Pero esa glucosa es regulada por algunas hormonas para que obviamente esta glucosa sea completamente buena para nuestro organismo y pueda ingresar a las células para que nuestro cuerpo trabaje bien, actúe bien y obviamente pueda desempeñarse correctamente durante el día, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poquito qué es lo que pasa. La glucosa proviene de los alimentos, como les decía, y es la principal fuente de energía para abastecer todas las funciones del cuerpo. Y para utilizar la glucosa, y para habilitar, o sea, la glucosa, nosotros necesita obviamente la glucosa una hormona, como les decía. Va a usar especialmente dos hormonas, pero una que está bastante ligada a la glucosa es la insulina. Y la insulina es una glucosa que se encuentra producida en el páncreas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo mi pancito rico que tomo en la mañana en el desayuno. Ingresa, mi páncreas va a generar lo que es glucosa y lo que va a hacer la insulina va a ser, esta hormona va a regular para que esa glucosa ingrese a mis músculos, a mi cerebro, para yo poder obviamente trabajar a todas mis células para que este cuerpo se pueda desempeñar correctamente durante el día y se pueda usar la energía dada por la glucosa. Entonces, vamos a ver las hormonas que regulan la glucosa. Y como les iba ya adelantando, tenemos dos hormonas que controlan la glucosa, o la azúcar en la sangre. Entonces, nosotros acá tenemos nuestro páncreas, que está bien, es un páncreas sano, y entonces el páncreas va a producir dos tipos de hormonas. Una es la insulina y el otro es el glucagón. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina obviamente va a formular, o bueno, va a hacer que obviamente va a hacer que cuando suba la glucosa en la sangre, la insulina va a subir bastante para que esa glucosa ingrese a los músculos, a las células, para que pueda obviamente, para que el cuerpo pueda trabajar correctamente y no haya demasiada azúcar en la sangre, en el torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? El glucagón es todo lo contrario. El glucagón, ¿qué es lo que hace? Cuando el cuerpo a veces se siente sin energía, tú te sientes muy cansado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el glucagón? Va a agarrar y va a comenzar a producir, ¿qué cosa? Glucosa. Y esa glucosa va a ser para que obviamente aumente la glucosa en la sangre y nuestro cuerpo esté más activo. Entonces vamos a tener dos hormonas que me van a regular la glucosa. Una es la insulina y el glucagón. Y ambas están ¿dónde?
vienen o se producen en el páncreas. Y todo esto es lo que hace, obviamente, la glucosa en el hígado se convierte en glucógeno, y el glucógeno en el hígado se convierte a glucosa. Al final es un ciclo que se ocurre en el hígado. Entonces, nosotros acá tenemos relativamente 3 cosas importantes en el análisis de azúcar. Vamos a tener la glucosa, que es directamente ver el azúcar en la sangre, y vamos a tener 2 hormonas importantes que regulan la glucosa. Una es la insulina y el glucagón. Entonces, estas también son bastante importantes para poder regular la glucosa en la sangre y así evitar también enfermedades. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué pasa cuando tengo demasiada glucosa en la sangre? Aquí viene la famosa enfermedad de la diabetes. Como les decía, ustedes tendrán algún conocido, algún familiar, un vecino habrán escuchado diabetes. ¿Y qué viene a ser la diabetes? La diabetes viene a ser demasiada glucosa en tu sangre. O sea, la glucosa no llega a las células musculares, no llega a las células neuronales, y esta no es utilizada, obviamente, como debería ser utilizada por el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocasiona? Ocasiona que, obviamente, que la persona esté bastante cansada, tenga ciertos síntomas que vamos a ver más adelante, y obviamente eso ocasiona muchas más enfermedades aún, y esta, como dice, la diabetes no tiene cura, solamente tiene control. Eso es importante, chicos. La diabetes no tiene cura, solamente es control, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diabetes? El cuerpo no produce suficiente o nada de insulina, o esta no funciona correctamente. ¿Recuerdan que la insulina se provenía de dónde? Del páncreas. ¿Y qué hacía la insulina? La insulina hacía que bajara la glucosa. O sea, cuando la glucosa, había demasiada glucosa en sangre, la insulina salía para tratar de combinar la glucosa y convertirla en glucógeno, y esta se adquiera rápidamente en el músculo, ¿no? En las células que la necesitaban. Pero ¿qué pasa? Aquí el páncreas se enferma. Entonces el páncreas está como que no llega a producir demasiada insulina, y por lo tanto la glucosa no se llega a convertir en glucógeno, y al final esta sigue caminando, por decirlo así, sigue estando en todo el vaso sanguíneo a nivel de todo el cuerpo. Entonces esta no se adquiere y no va a ser utilizada correctamente por el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Acá viene un término muy importante, la hiperglucemia. ¿Qué viene a ser la hiperglucemia? Viene a ser un alto nivel de glucosa en sangre. Entonces, cuando ustedes escuchen diabetes, igual a hiperglucemia. Hiperglucemia igual a alta cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, es una característica muy específica de las personas que tienen diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en la diabetes, con un proceso diabético? Yo tengo acá mi aparato digestivo, tengo obviamente, por ejemplo, mis alimentos que ingiero, mis carbohidratos, el azúcar propiamente dicho, la Coca-Cola, tu pan con chicharrón, todo lo que tú comes, se convierte en azúcar o se convierte en glucosa. ¿Qué hace en este caso? El páncreas no llega a producir insulina suficiente. Bueno, aclarando un poco esta PPT o esta plantilla, existen 2 tipos de diabetes conocidas, bueno, mayormente conocidas porque existen más, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? ¿Qué pasa? En la diabetes tipo 1, el páncreas no logra producir para nada insulina. Entonces, obviamente que es esta hormona que ayuda a introducir la glucosa en las células no se encuentra. Entonces, obviamente, lo que va a pasar es que la glucosa no se convierta en glucógeno, y al final esta no ingrese a las células y la persona comienza a tener diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que pasa? El páncreas genera muy poquita insulina, o esta no es reconocida por el microorganismo, por lo tanto, igual tengo glucosa, obviamente tengo igual glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Tengo poquita insulina. Mi hígado no está convirtiendo la glucosa
en glucógeno, por lo tanto, no va a llegar a las células. Y esto, entonces, lo que va a pasar es ¿qué cosa? Fallo en la producción de lo que es la insulina, provoca exceso de glucosa en la sangre. Por lo tanto, no hay la formación de lo que habíamos dicho del glucógeno. ¿Y qué es lo que ocurre? El funcionamiento anormal de la insulina afecta al hígado y este va a seguir liberando glucosa. Ya no la va a convertir en glucógeno porque para el hígado dice, ok, al cuerpo le sigue faltando azúcar. Entonces yo produzco, pero no hay esa transformación. ¿Y qué es lo que pasa? Las células no reciben la glucosa necesaria para generar energía, por lo tanto, el cuerpo se vuelve más lento, hay dolores de cabeza, fallo en los ojos, y también hay un tema renal. Porque ¿qué pasa después? Tenemos que los riñones liberan exceso de glucosa en la sangre a través de la orina. Por eso las personas diabéticas tienen constantes infecciones urinarias, que eso ya, si ustedes ingresen aquí a la carrera, van a ver que todo esto es un engranaje y todo esto tiene parte de sintomatología y si no tratamos una parte, al final va a ocasionar más enfermedades. Entonces, siempre va relacionado una con la otra. Cuando vemos a pacientes, en mi caso, cuando vemos a pacientes que tienen, son constantemente infecciones urinarias recurrentes, lo primero que se le pregunta a una persona mayor de 60 años es que si tiene diabetes. Porque si tiene diabetes, obviamente esta persona va a volver constantemente al hospital por las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque su glucosa no está siendo controlada. Y mientras no se controle la glucosa, el riñón va a seguir liberando bastante glucosa por las vías urinarias, dañando así el riñón y también dañando toda la flora vaginal, en el caso de la mujer, y también la parte de la reproductora del hombre. Entonces, ahí va ocasionando, si se dan cuenta, ya estamos hablando no solamente de una enfermedad, sino ya de 3 afectaciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahorita sobre el tipo de diabetes. En el tipo de diabetes vamos a tener, como les decía, hay varios tipos, pero quiero hacer hincapié en las que comúnmente, las que nosotros conocemos en el día a día, es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es comúnmente la destrucción de las células beta y la falta de insulina. ¿Qué pasa aquí? Nuestro páncreas, obviamente, algo falló, hubo un cáncer pancreático, que hizo obviamente que haya destrucción de las células beta y estas no produzcan para nada insulina. Comúnmente se refiere a una enfermedad autoinmune o una enfermedad por parte idiopática. O sea, cuando hablamos del término idiopático no se sabe la razón. Simplemente el páncreas no está produciendo insulina para nada. En la diabetes tipo 2, esta es la más común en el Perú, si no me hago, bueno, si ahorita quitando el tema del COVID, es bastante el porcentaje que tenemos en el país, más y en el tiempo de pandemia ha aumentado más estos casos de diabetes tipo 2 por el tema del sedentarismo, que las personas están saliendo a caminar y el tema que también va relacionado un poco con la obesidad y con la mala alimentación. Entonces, ¿qué hace la diabetes tipo 2? ¿O cómo es la diabetes tipo 2? La mal llamada diabetes emocional. Porque, ay, estoy muy estresada, me dio diabetes. Sí, a veces se le relaciona, pero no es del todo. ¿Qué empieza o cómo se da esto? Existe una hiposecreción, o sea, sabíamos que el páncreas produce la insulina. Pero ¿qué es lo que hace el páncreas? El páncreas está muy estresado, ¿y a qué me refiero que muy estresado? Trabaja mucho. Este páncreas trabaja demasiado. Entonces, al trabajar este páncreas demasiado, ¿por qué? Porque está encontrando mucha glucosa en tu sangre, entonces va a comenzar o comenzar a producir bastante insulina, que esa es una, y 2, o va a producir poquita insulina porque ya de verdad ha estado trabajando demasiado para regular tu glucosa, pero es como que ya está produciendo poquita, deja comenzar a producir poquita. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿O por qué se da esto? Por la mala alimentación, chicos. Cuando nosotros consumimos demasiados alimentos procesados, cuando comemos mucho las cosas ricas, pues tu pollo a la brasa, tu pan con chicharrón, o las cosas que obviamente ahora todo es delivery, no cocinamos en casa, todo eso ocasiona que nuestra alimentación no sea correcta y menos balanceada.
Al no hacer esto, va a hacer que obviamente la insulina, perdón, el páncreas comience a producir bastante insulina para regular esa glucosa que está de más. O sea, tú estás ingiriendo mayor cantidad de glucosa que tu cuerpo necesita. Entonces el pobre páncreas va a comenzar a mandar insulina, insulina, insulina para tratar de regular eso. Pero un momento ya el pobre órgano se cansa. Y al cansarse, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que obviamente tengas esta diabetes. Entonces es muy importante siempre regular los alimentos. Existen otros tipos de diabetes, también la llamada diabetes gestacional, que esto se da obviamente existe una alteración de la glucosa en el momento de las mujeres embarazadas, que es bastante un indicador también de control para las mujeres embarazadas, y otros tipos de diabetes menos frecuentes como son la diabetes monogénica, que es una única mutación genética, que ya bebés o neonatos nacen con esta enfermedad. Existen también diabetes de adultos en jóvenes, diabetes secundaria, que esta puede desencadenarse previamente por otra enfermedad, por ejemplo, tú tienes una enfermedad primaria que viene a ser la enfermedad de Cushing, y esta posiblemente provoque dentro de sus efectos adversos o secundarios lo que es una diabetes secundaria. Diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es que la diabetes tipo 1 es comúnmente una base genética, o sea, que un papá haya tenido diabetes tipo 1, hay una alta probabilidad que el paciente o su hijo nazca con diabetes tipo 1, ¿sí? Suele afectar comúnmente a personas menores de 30 años, o sea, los diabéticos que son jóvenes, muy jóvenes, menores de 30 años, se les relaciona con un tipo de diabetes tipo 1. Y sobre todo, esto sí o sí se trata con insulina. La diabetes tipo 1 no se puede tratar como con la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 se puede regular tanto con pastillas, pero sobre todo con la alimentación y la dieta. La diabetes tipo 1 no. Sí o sí requiere el paciente que se inyecte insulina, porque ustedes ya saben que no produce el páncreas insulina, ¿sí? En el caso de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en personas con antecedentes familiares, se da comúnmente en personas mayores de 30 años, influye mucho el sobrepeso, y ahora en estos tiempos de COVID, que nos gusta, estamos aquí sentados, que comemos, picamos cada rato, ahí está, pues hay que cuidarse. Se combate, miren, la diabetes tipo 1, inyecciones. En diabetes tipo 2, no, se combate con dieta, ejercicio y algunos antidiabéticos orales. Entonces, cuán importante, ya conozco yo a pacientes que ni siquiera toman antidiabéticos, solamente dieta y ejercicio, y se controla muy bien la glucosa, chicos. Entonces, cuán importante es la dieta. En pacientes diabéticos es importante la dieta. ¿Sí? Entonces eso hay que tener bastante en cuenta en la diferencia la tipo 1 y la tipo 2. Entonces, las afectaciones. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito qué es lo que pasaba con los riñones? Porque hay mucha glucosa y el riñón está bote y bote azúcar por la orina. ¿Qué es lo que ocasiona la diabetes? La diabetes puede dañar lo que es la parte del cerebro, sobre todo la retina. Muchos diabéticos no logran hasta cierta edad, a los 60 años ya comienzan a perder lo que es la visión, desprendimiento obviamente de la retina y otras afectaciones. Entonces, es una enfermedad, como dicen, dulce pero amarga, porque al final te afecta todo. ¿Por qué? También te afecta el corazón. ¿Por qué? Porque como no está habiendo un correcto traslado de la glucosa por los vasos sanguíneos, vas a formar aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Ya vamos escuchando un poquito de término. La aterosclerosis son placas de grasa que se encuentran dentro del vaso sanguíneo. Estas placas de grasa, cuando va fluyendo la sangre, va a llegar un momento que se va a taponear y no me va a dejar pasar, obviamente, el flujo de sangre, ocasionando o un trombo o un ACV, que es un accidente cerebrovascular. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Qué afecta? Los riñones, chicos, los riñones. ¿Por qué? Porque está habiendo una alta
el riñón está depurando o filtrando demasiada glucosa por la orina, cuando esa no es su función, y esto daña completamente los riñones, ¿sí? Sistema nervioso, las personas comienzan a perder sensibilidad. Mientras va pasando los años, los diabéticos, ustedes habrán escuchado que siempre les hacen como que, bueno, si alguien de ustedes tiene algún familiar con diabetes y alguna vez le ha acompañado al médico, va a ver que el médico le va a sacar los zapatitos y en los pies le va a hacer esta, como que para que, o le va a hincar con una agujita, algo, para ver si siente. ¿Por qué? Porque lo que hace la enfermedad de diabetes es que pierda la sensibilidad. Y si esa persona comienza a perder la sensibilidad, ¿qué pasa? El famoso pie diabético. ¿Y qué es el pie diabético? La piel pasa una herida, tú te cortas, la glucosa impide que, como tu sangre es muy espesa, por decirlo así, porque es otro término, tu sangre es muy espesa y evita que tu cicatriz se seque más rápido. O sea que supuestamente una cicatriz en una persona es rápida. Estamos hablando de una cicatriz súper grande. Ya estamos hablando, pues, dependiendo de la cicatriz, vemos que en 1 minuto ya deja de sangrar, ¿no? Pero en una persona diabética sigue sangrando. Y entonces la herida se demora demasiado en cicatrizar. Al demorarse en cicatrizar, ¿qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona obviamente que esta herida se infecte. Y si se infecta, entran bacterias. Y si entran bacterias, no se cura. Y si no se cura, mutilo. ¿Sí? Fuerte, ¿no? Pero eso ocurre. Entonces, por eso siempre hay que controlar la dieta. Entonces, es importante siempre a las personas que ustedes tengan, familiares, amigos, siempre sáquenle los zapatitos, especialmente los pies. ¿Y por qué los pies? Porque es la zona más alejada del corazón y es donde obviamente la sangre fluye más lentamente. Entonces es recomendable que siempre las personas que son diabéticas estén en constantemente ejercicio, ¿sí? Y siempre sacarle, como le digo, las medias y hacerle la pruebita de que si sienten o no sienten, pero ellos no tienen que mirar dónde les están picando, ¿sí? Sí, por eso, exacto. Muy bien, Eric. Existe medias especiales para diabéticos. Excelente, exacto. Existen medidas especiales para diabéticos, como también ejercicios especiales para diabéticos. Entonces, siempre es recomendable, obviamente, estar haciéndoles esas pruebitas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ay, perdón. Síntomas. Ahora yo digo, ¿cómo yo sé o cómo puedo sospechar? Porque siempre, ojo, es sospechar. No es que signifique que porque tiene estos síntomas ya es diabético. No, sospecha de diabetes. Síntomas. ¿Cómo yo confirmo que mi familiar o yo soy diabética? Haciéndome una pruebita. Siempre, siempre, siempre. Entonces aquí viene la pruebita que hemos empezado, que es el análisis de azúcar en sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas o como digo, los síntomas de alerta, ¿no? Que puedes tú sospechar que tu familiar puede tener diabetes? Orina frecuente, pérdida de peso, así, de un momento que estaba gordito se bajó, o sea, sin hacer dieta, nada que fue a hacer ejercicio, así de un momento a otro, en menos de un mes, 10 kilos, flaquito se puso. Falta de energía, comienza a tener mucha sed. Ustedes ven que no es una cuestión de que él tenga que tomar sus 2 litros de agua al día, que es lo que se recomienda, sino, no, él dice, no tengo sed. Cuando escuchas tengo sed y está tome agua al día. Comienza a tener muchas infecciones urinarias, como les decía. Cansancio o sueño excesivo, o sea, tiene mucho sueño, quiere descansar, obviamente, porque la glucosa no está entrando a las células y eso obviamente no produce energía, entonces causa que el cuerpo se sienta más cansadito. Alteraciones con la vista, algunas veces comienzan a ver como que puntitos, si están viendo al frente, ven como puntitos, lluvia de puntitos que está cayendo, y aumento del apetito. Tienen hambre, o sea, uno les dice, pero para de comer. Quieren comer cada rato y no controlan, o sea, están así como que muy ansiosos. Y tú dices, puede ser ansiedad, pero en realidad puede ser un síntoma de alerta que posiblemente pueda tener diabetes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago para saber cómo, o por ejemplo, cómo yo sé que verdaderamente la persona tiene o no tiene diabetes? Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo mido la glucosa en la sangre? Entonces, ¿cómo mido el azúcar en la sangre?
Para eso se necesita una muestra de sangre, simple. Y la preparación del examen es bastante sencillo, lo vamos a ver conmigo, porque yo sí tengo un familiar que es diabético, que es mi papá. Entonces, a todos los que tenemos, a todos los que tenemos familiares diabéticos, siempre vamos a andar con este aparatito. Uy, se cayó ahí mi esto. Siempre vamos a andar con este aparatito que se llama glucotest, ¿sí? Que es bastante sencillo, les voy a enseñar cómo se usa, y es bastante sencillo para controlar y ver cómo está su glucosa cada día, ¿no? Y esto siempre tienes que ir apuntando, porque cuando vayas a tu chequeo médico con tu doctor, le digas, doctor, mire, ha tenido esto, entonces van ajustando el tema de los medicamentos que le pueden estar dando y también lo que es la dieta. El examen, como dice aquí, se puede hacer de las siguientes maneras. Una, en ayunas. ¿A qué me refiero en ayunas? No haber comido durante 8 horas. O sea, comúnmente esta es la que siempre te dicen, ¿no? Vamos a tomarle glucosa en sangre. ¿Qué es la glucosa? Ya sabes, voy a medir el azúcar de esta persona en la sangre. Ya, y mínimo tiene que estar en ayunas. O sea, no haber comido nada durante 8 horas. ¿Y eso qué quiere? Ah, pero entonces yo le puedo tomar, ya, tomó su desayuno a las 6 de la mañana, entonces yo le voy a tomar a las 12, por ahí, no, le tomo así. No, chicos. Se recomienda que esta sea en una ayuna basal, o sea, cuando la persona se levante en la mañana, esté tranquila, vaya al laboratorio y se le toma, bueno, en este caso no va a ir al laboratorio, sino lo vamos a hacer en casa, en ayunas, y se le tome la muestrita, ¿sí? Existe otro tipo de glucosa, que es una glucosa aleatoria, y esto sirve más para ver, obviamente, cómo está trabajando, obviamente, el páncreas en el tema de cuando consume algún tipo de alimento la persona diabética, que esa se llama aleatoria, una muestra de glucosa aleatoria. Esa sí no necesita que la persona esté en ayunas, puede ser en cualquier momento. Esas comúnmente se hacen en los momentos de, por ejemplo, de preoperatorias, cuando la persona, por ejemplo, de emergencia entra y tiene que entrar ahorita a cirugía, le miden la glucosa para saber cómo está, y obviamente también saber si es que puede ingresar a sala o no. Entonces esto es bastante importante. Entonces esto es en cualquier momento del día, en cualquier momento. Y existe otro tipo de glucosa, que esta se llama la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que esta es la que te confirma si la persona es diabética o no, sí o sí. Entonces nosotros para diagnosticar diabetes tomamos siempre 2 tipos de pruebas, una que es la glucosa basal, que es la que te pinchan en el bracito, te llevan su tubito, te sacan un tubito de sangre y la colocan obviamente, y en el laboratorio se hace el análisis correspondiente, y luego esa es la glucosa basal. Esa glucosa basal te sirve como alerta para decir si es que la persona está fuera de los rangos normales, ¿sí? Entonces, si está fuera de los rangos normales, como alerta, pero yo con esa glucosa basal no puedo decir que la persona es diabética. ¿Cómo yo puedo diagnosticar la diabetes, o cómo el médico diagnostica la diabetes? Muy aparte de la clínica que él puede observar, ahí necesita de nosotros, los tecnólogos médicos en laboratorio, para hacer este examen que se llama tolerancia a la glucosa. Entonces, al paciente, al posible paciente, se le entrega lo que es un frasco de sucrosa de 10 gramos por peso. Es todo un procedimiento bastante largo, y se le toma 3 veces la glucosa, una en forma basal, luego a la hora de haber ingerido este líquido, y luego a las 2 horas. Y de acuerdo a cómo su glucosa se observa, oscila entre un punto al otro punto, se puede decir que sí o sí es diabético. Entonces, este examen llamado tolerancia a la glucosa es quien me diagnostica lo que es la diabetes. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué me sirve ese aparatito? Este aparatito me sirve para controlar ya a las personas diabéticas cómo está su glucosa. Es diferente, ¿sí? Diagnóstico, voy a tener 2 pruebas, glucosa basal y tolerancia. Y este aparatito de acá me va a servir como guía para saber cómo mi persona diabética, mi familiar que tiene diabetes, está siendo controlada su glucosa, y si obviamente la medicación le está haciendo efecto, o su dieta también le está haciendo efecto o no, ¿sí? Entonces, justamente aquí les presento
la parte muy importante, que es cuáles son los valores normales y anormales de lo que es la glucosa. Entonces, cuando hablamos de hipoglucemia, estamos hablando que el nivel de la glucosa es menos de 55 miligramos por decilitro. La parte normal o normoglucemia, o sea, el valor normal de la glucosa en sangre está entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Y la hiperglucemia, estamos hablando de un nivel mayor de glucosa de los 100 miligramos por decilitro. Estas medidas son en ayunas, chicos, en ayunas, ¿sí? Y esta, como les decía, normoglucemia, ya para que vayan aprendiendo los que se van a animar por mi carrera, normoglucemia, vamos a hablar sobre el término de 70 a 100 miligramos por decilitro. Entonces, aquí está el uso del glucómetro, que les decía, este es el glucómetro, el glucotest, también llamado. ¿Qué es lo que hace? Nosotros vamos a pinchar nuestro dedito, un pejo de dedo, voy a pinchar, voy a sacar una tirita de estas, las coloco en el medidor y voy a tener la medición. Obviamente ahorita voy a tomarme yo la prueba y va a ser una glucosa aleatoria, ¿no? Porque he almorzado hace 2 horas, hace 3 horas, si no me equivoco, y entonces obviamente vamos a ver que mis valores están alterados. Importante, ¿cuáles son los niveles óptimos de lo que uno puede esperar cuando es una persona normal y una persona con diabetes? Una persona en ayuna tiene que tener normal, sin diabetes, tiene que tener de 70 a 100 miligramos por decilitro. Una persona con diabetes en ayuna tiene de 70 a 100 miligramos por decilitro. 2 horas después de comer, una persona sin diabetes puede tener de 70 a 140 miligramos por decilitro y una persona con diabetes tiene que tener menos de 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Estos valores son importantes, obviamente, para los familiares, en mi caso, para controlar siempre, en este caso, a mi padre, correspondiente a cómo va sus niveles de glucosa diariamente, ¿no? Es lo que yo le tomo diariamente. Entonces, chicos, si por ahí ustedes tienen un glucómetro, si tienen algún familiar, yo les indicaría que se animen. Si lo tienen por ahí, les indicaría que se animen para hacerlo conmigo, porque es bastante sencillo, no hay que tenerle miedo a esto. Muchas veces habrán visto que a veces las enfermeras o eso no es cosa del otro mundo, chicos, es cuestión de perderle el miedo, es bastante sencillo. Y voy a enseñarles a hacerlo. Este viene a ser el equipito, este es un equipito, un glucotest o glucómetro. Lo que yo tengo acá son unas tiritas, no sé si logran observar, unas tiritas. Bueno, esta es la marca, por si acaso no estoy promocionando la marca, pero es la que yo tengo. Aquí tengo la tirita, una tirita, no sé si lo logran ver. Aquí tiene una parte de electrodos, esos electrodos obviamente van en la parte interna del glucómetro. A ver, ¿alguien me está hablando? Un momentito. No se ve, uy, a ver. Eleve un poco más las cosas, ok, vamos a ver si es que... ¿Aquí lo ven? ¿Sí? ¿Me dicen algo? Sí, ok, ya, listo. Este es el glucómetro, como les decía, y aquí está la tirita. Esta es una tirita bien pequeñita, es bien finita, y esta va a servir para medir la glucosa en sangre, ¿sí? Esto viene obviamente en un empaque, este es su empaque, este es el empaque original que ustedes pueden observar. A ver, alguien me está hablando por aquí. Sí, excelente. Exacto, muy bien, Eric. Esto se usa para medir la glucosa. Si tienes por ahí, sería bueno para que aprendas y tú también le ayudes un día a tu papá para que no le pierdas miedo. Y aquí, miren, esto de acá viene a ser la agujita que sirve obviamente para hacer el pinchazo, ¿sí? Es una agujita, acá tiene como un botoncito que ustedes me van a ver. La agujita está interna, ustedes no la ven, ¿ya? Y yo lo que voy a hacer es esto. Miren, chicos. A ver, alguien me está hablando.
Muy bien, ya ves, muchos tienen familiares que saben usar, que tienen la glucosa. Entonces, voy a usar esto, miren lo que yo voy a hacer. Ustedes pueden tener otro tipo, hay otras personas que tienen este tipo de acá, tienen como estas agujitas, que son diferentes, miren, yo agarro, desgloso, y acá ven una puntita, ¿no? Con esa puntita te pinchas. Ok, bueno, estas son mías. Y este es el que a mí me gusta más porque es como que sale disparadito. Las preguntas de la parte económica las vamos a resolver después. ¿Ya? Entonces yo agarro, miren lo que yo hago, saqué esta parte rosadita, ¿y qué es lo que hago? Tengo mi algodón, bastante sencillo, algodón con alcohol, limpio la zona del dedo donde voy a pinchar, en ese caso, ¿por qué el dedo medio? Ustedes dirán, ¿por qué el dedo medio? Porque el dedo medio tiene más pulpita y está menos inervado, por lo tanto me va a doler menos o va a dolerle menos al paciente cuando se toma la muestra. Porque muchas veces se toman acá en el dedo, en ese dedo que como dicen, el señalador, ¿no? No, de aquí no. El dedo índice, de preferencia no usarlo porque ese es el que tiene más inervación. Y cuando tú haces el pinchazo, vas a ver que el paciente dice, ¡ah! O hace este gesto, ¡ah! Como que quita. No. Entonces, preferible siempre el dedo medio, ¿sí? O el dedo anular, cualquiera de los dos. Yo siempre prefiero el dedo medio porque el dedo medio es el que tiene más pulpita, ¿sí? Ya lo limpié, entonces miren cómo, a ver, vamos a ver si es que me ven acá. Miren, primero. Algo importante, primero prender el equipo. Yo simplemente agarro, le presiono OK. Ya prendió. Y voy a colocar la tirita. Coloco la tirita, miren, acá está, la coloco. Ya me está leyendo y me dice, está esperando que coloque la gotita de sangre. Entonces yo agarro, me pincho. Miren, gotita de sangre que no se nota nada. Presiono fuerte. Aquí está la tirita y solamente coloco aquí. Ya está leyendo, miren cómo está leyendo el equipo. Y sale mi valor, 118. Así de simple. Ya me estoy secando. Acá está mi gotita de sangre, casi nada, si lo logran observar, casi nada de sangre. Y ahorita estoy con 118. Obviamente mi valor ha aumentado. ¿Por qué? Porque recién almorzado, yo no tengo diabetes, pero como he almorzado hace poco nomás, obviamente que mis valores están fuera de rango. Están 18 más sobre el valor original que son 100, ¿no? Los valores normales que habíamos dicho de normoglucemia son de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? En ese caso, después del almuerzo de 2 horas, vamos a tener un rango mayor. ¿Sí? Entonces, simplemente yo retiro y ya está, la apagué. Así es simple, chicos. Y ya voy a terminar, ahorita terminamos. Entonces, los consejos finales que les puedo dar. Los consejos finales, si hay algunos de los síntomas que ustedes pueden ver, siempre es recomendable que vayan al médico. Si tenemos algún familiar con diabetes, obviamente tiene que realizar una vigilancia de forma diaria, como les comentaba, y obviamente siempre visitar al médico periódicamente, o por lo menos hacerlo por medio de llamadas, y realizar siempre, por favor, ustedes o algún familiar, siempre realizar, especialmente las personas mayores, realizarse anualmente un chequeo general, y dentro de ellos el análisis de glucosa en sangre, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado un poco mi charla correspondiente al análisis de glucosa. Súper chiquita, pero espero que les haya gustado bastante. Y bueno, ahora sí, sus preguntas, Paul. Sí, no, estimada Judith, agradecerte, la verdad que muy interesante el tema que trataste.
Sobre todo viene de una enfermedad en la cual ya no discrimina el tema de edad, No. y ahí es donde lo más importante es la labor del profesional egresado en el laboratorio clínico y anatomía patológica, ¿no? Nos damos cuenta que la labor es fundamental, sobre todo en el procedimiento de análisis en el laboratorio clínico, que está destinado a la prevención, al diagnóstico y el control de las enfermedades que aquejan al ser humano, que en este caso es la diabetes, ¿no? Yo te Así es. agradezco mucho, ha sido la verdad que muy importante para mí, sobre todo para seguir aprendiendo. Y bueno, quisiera saber si hay algunas preguntas. Veo por ahí, bueno, te hicieron una pregunta directa que fue el tema salarial. Ah, ya. ¿Puedes comentar un poquito? Ah, me acuerdo mi experiencia. Bueno, chicos, de acuerdo a mi experiencia, puedo decir que se gana muy bien. Obviamente, en el tema de que siempre igual, siempre y cuando ustedes obviamente sean buenos en lo que hacen. Cayetano Heredia, a comparación de otras universidades, yo no me puedo quejar correspondiente a ello, me abrió mucho las puertas correspondiente a hacer prácticas profesionales, no solamente internamente, nacionalmente, sino también internacional. Y esto es lo que me dio cabida, obviamente, para poder, a mi retorno de España acá a Lima, poder obviamente tener buenos puestos de trabajo. Y ahora, bueno, como les comentaba, ¿no? Estoy como consultor externo de la Organización Panamericana de la Salud en el tema viendo todo lo que es vigilancia de resistencia ante los antimicrobianos en 8 hospitales de Lima por ahora, y luego, bueno, el plan es trabajar a nivel nacional. Y muy puntual, estamos rondeando aproximadamente, ahorita el tecnólogo médico, ustedes habrán visto todas las cantidades de convocatorias que han salido. Antes de la pandemia, un tecnólogo médico sí ganaba, no ganaba muy bien en el sector público, estaba ganando sobre los 4.500 soles, pero en la actualidad en el sector público está ganando unos 6.000 soles a 7.000 soles, dependiendo obviamente del de donde ingrese. Salud pública, en la parte privada obviamente está ganando mucho más todavía, y lo importante es de que en la parte de salud, en la parte estatal, se puede decir que lo bonito del tecnólogo médico que te permite trabajar solamente 36 horas semanales, 150 horas mensuales. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes pueden trabajar, si el cuerpo les da, porque a mí ya de verdad ya tengo bastantes cosas, pero si tienen tiempo y son jóvenes, pueden obviamente trabajar hasta en 2 o 3 trabajos, ya dependiendo de lo que ustedes tengan, y obviamente van a tener más ingresos, ¿sí? Entonces eso es lo interesante que ahorita está teniendo la carrera. En realidad, el área de salud se ha levantado bastante en este tiempo, y ahora todos han volteado los ojos al laboratorio, porque si no fuera por laboratorio clínico, nosotros no estaríamos en primera línea tomando las muestras para ver lo que es el COVID, y número 2, porque a mí me ha tocado también ser esa primera línea, y número 2, ¿quién estaría dando los resultados a estos pacientes, ¿no? Las pruebas de antígeno, las pruebas moleculares, la parte de biología molecular, todo eso nosotros estamos involucrados como tecnólogos médicos y estamos siendo bastante valorados a comparación de años anteriores. Así que, bien, ¿nos va bien? Sí, bueno, la verdad que muy interesante. Bueno, chicos, para mayor información de la carrera, tenemos el número 932-042-531, y también pueden ingresar a nuestra página web marcacayetano.p, igual a nuestras redes sociales como Marca Cayetano, y indicarles algo muy importante. Nosotros ahora tenemos el factor excelencia, que si estás en quinto de secundaria o terminaste el año pasado con un promedio igual o mayor a 14, puedes postular bajo la modalidad de factor excelencia. Nuestro cierre de inscripciones es el 12 de julio y la evaluación virtual es el 17 del mismo mes. Así que sin más que redundar, Judith, muchas gracias por el taller, muy interesante. Y chicos, a todos los que han participado de este taller, muchas gracias. Anímense, que es muy buena carrera. Y ahí tienen a la ponente con todo lo que viene desarrollando en el ámbito profesional. Muchas gracias, Judith. Muy buenas Muchas tardes a gracias a todos. todos.